Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a este resumen de todo este mes de lo que hemos visto con las distintas predicaciones. Esta primera que me tocó hablar con ustedes a principio del mes de noviembre habla de que somos un cuerpo y nos basamos en Romanos capítulo 12 del 3 al 10. ¿Y qué es lo que vimos particularmente ese día? A ver si se acuerdan. El primer punto que vimos es la humildad. Por si no sabían, así escribo yo. El segundo, la unidad. El tercero, la diversidad. Y el cuarto, la hermandad. ¿Ven? Está súper clarito. ¿A dónde quiero puntualizar? En este punto. Cuando hablamos de la diversidad y que nos explicaba con claridad el apóstol Pablo, nos dice que todos nosotros somos parte de un cuerpo. Lo hice peladito, vamos a hacerle un poquito de pelo. Todos nosotros somos parte de un cuerpo y tú y yo también en la vida de la iglesia. La gran pregunta es, ¿dónde juegas tú? Si nos imagináramos un partido de fútbol, alguien diría, yo estoy en el arco, yo estoy metiendo goles, yo estoy defendiendo. La pregunta es, en este reino de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿dónde juegas tú? Tú estás aquí, estás aquí, estás aquí, eres parte de los órganos internos que no se ven. Hay gente que está a veces más visible, gente que está tras bambalinas. Pero ¿qué es lo que nos dice ese pasaje? Que todos nosotros somos importantes. Y esto quiero que te quedes con esto. Que nadie te diga lo contrario. Tú eres extremadamente importante para Dios. Que nadie diga, no, es que cuando seas grande vas a ser alguien importante. No, falso, tú eres importante aquí y ahora. Así que yo te invito a que recuerdes este pasaje, Romanos 12, del 3 al 10, y puedas ver cómo ahí nos habla de humildad, unidad, diversidad, donde entramos todos nosotros, que somos muy diferentes, y también la hermandad. Todos nosotros somos hermanos, hijos del mismo Dios. Así que sigue con el siguiente resumen. Hola chicos, espero estén súper bien en sus casitas. Quería pasar a recordar la última clase que estábamos viendo de esta sesión y quería comenzar recordando las palabras que aprendimos en esa clase en griego. Una era doulos o doulos, creo que se pronuncia, la otra era kyrios, y lo que representaba. Hablábamos de Pablo. Sabemos que a Pablo le gustaba escribir cartas a las iglesias o a los hermanos. En ese momento no era como que voy a escribirle un libro a la iglesia sino que eran cartas para estar en comunicación con los hermanos. En este caso le escribió a la iglesia de Roma y hablábamos de Romanos 1, del versículo 1 al 7. Hablábamos que él se presentaba como doulos, esta palabra en griego que significaba sirviente. Y en ese tiempo no era como muy espectacular utilizar la palabra sirviente. Sin embargo, él se describe como sirviente porque quería tener ese sentido de pertenencia. Cuando se decía sirviente, se refería a una persona que le pertenecía a alguien. Y él se describe como una persona que le pertenece a Cristo, que era su servidor. ¿Y para qué era? Era para dar a conocer esta buena noticia que todos sabemos y que se nos ha provisto, a Jesucristo como Señor, como Salvador de este mundo. Y ahí era donde entrábamos a hablar del Kyrios. Entrábamos a estudiar que, aparte de saludarles y presentarse como servidor, había sido llamado y escogido para esta misión que se nos ha encomendado también a nosotros. Al final de este pasaje estudiábamos que somos santos, que nos eligió a nosotros también y nos destinó a algo, nos entregó una misión. Y esa misión es que podamos entregarle a todas las personas que nos rodean el mensaje de Jesús. ¿Cuál es este mensaje? Comentarles que Jesús vino, te ama tanto que murió por ti y entregó su vida en sacrificio por tus pecados. Entonces no es momento de que te quedes callado ni ocultando esta tremenda verdad. ¿Cómo estás reflejando el Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo con los que te rodean? Es mi invitación a que reflexiones y a que no te quedes con esa verdad, sino que la compartas. Para aquellos que seguimos el fútbol nacional, sabemos que el campeonato está al rojo vivo.
tanto en la parte superior como en la parte inferior de la tabla. Pero para que esto sea así de emocionante, todos tenemos que conocer cuáles son las reglas en cuál se va a regir este campeonato de fútbol nacional. Tanto los equipos, los jugadores e incluso los hinchas sabemos cuál es el marco regulatorio para que un equipo salga campeón o descienda. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la elección que estamos viendo? Tiene mucho que ver, porque esta elección se llamaba aceptándonos unos a otros, y lo que nos hace Pablo a través del libro de los Romanos en el capítulo 15 es enseñarnos un marco conductual en cómo los cristianos nos debemos desenvolver en el trato o nuestra relación con otros cristianos. Lo vamos a resumir en 3 puntos. El primero, los cristianos debemos ser necesariamente un canal de bendición para otros cristianos o otros creyentes, ¿ya? Parte el capítulo 15 en el versículo 1 diciendo: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Este tipo de cosas habla del capítulo anterior, donde se juzga a otras personas. Pero lo importante aquí, o que hay que resaltar, es que si hablamos de fuertes en la fe, intrínsecamente o podemos deducir que también existen los débiles en la fe, ¿ya? Así que los que son fuertes en la fe deben exponer esta madurez a través de sus conductas y sus actitudes en relación a otros o con otros cristianos, ¿ya? Los que somos fuertes en la fe nos habilita para tener la capacidad de ejercer dominio propio sobre los gustos personales o nuestras preferencias personales, con la clara intención de no dañar ni ofender a aquellos que son más débiles en la fe o que están en un periodo de desarrollo de su fe. Así que el que seamos fuertes no nos da derecho para aplastar o para juzgar al que es más débil. Por lo contrario, debemos de acompañarlo, porque somos o debemos ser un canal de bendición para aquellos que todavía están en una etapa de maduración. En el punto 2 nos preguntamos quién debiese ser el ejemplo a seguir para los creyentes, para la iglesia e incluso o personalmente para ti y para mí. ¿Quién debiese ser este ejemplo a seguir? Bueno, la respuesta es simple: es Cristo. Cristo debiese ser nuestro ejemplo a seguir, ejemplificando su conducta en su relación con otras personas o con otros creyentes. Podemos ver en el versículo 3 del mismo capítulo 15 que dice: pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Ahí resumimos o ejemplificamos cómo Jesús se relacionaba, que Él anteponía la necesidad de otro por sobre la de Él. Así que ese sea tu ejemplo y mi ejemplo a seguir en relación de cómo nos comportamos en base a nuestras actitudes con otros cristianos. En el punto 3 revisamos y qué herramientas nos entrega Pablo para poder aprender a tener este marco conductual o poder desarrollar este marco conductual con otros cristianos. En el versículo 4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Así que la respuesta es: tenemos la Biblia, tenemos la escritura que nos enseña cómo nos debemos comportar y relacionar en diferentes aspectos de la vida, en diferentes situaciones de la vida. Nos enseña o nos da herramientas para ver cómo debemos comportarnos. Solamente voy a cerrar leyendo el versículo 7 que dice: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Así que si Cristo lo hizo de esa forma, ¿qué más nos queda a nosotros de poder aceptar y acompañar a quienes están con un desarrollo en su fe? Te invito a reflexionar sobre este y los otros temas que ya revisamos. Un abrazo, chao.